Muy buenos días a todas las personas que hasta ahora nos acompañan en nuestro espacio Charlas con Actualices. El invitado a esta hora es el doctor Rafael Franco Ruiz, contador público y magíster en Administración Económica y Financiera, investigador contable en temas como contametría, historia de la contabilidad, educación contable, teoría contable e investigación contable. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Confederación Iberoamericana de Contadores Públicos, ex representante de los contadores públicos ante la Junta Central de Contadores y ex integrante del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, entre otros cargos. El día de hoy, nuestra charla está encaminada a responder la siguiente inquietud: ¿dónde empieza la corrupción? Debatiendo el artículo Vendedores de Humo del exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, publicado en la revista Semana. De igual manera, saludamos al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, buenos días, al igual que al doctor Carlos, Rafael Franco Ruiz. Carlos, gracias, doctor Rafael Franco. Muchas gracias y considero su participación de gran importancia para la profesión. Yo le escribí, debo comentarle, al director de la Junta Central de Contadores para que él se pronunciara al respecto. No he visto pronunciamiento por ninguna parte. Sin embargo, precisamente estamos acogiendo ese escrito que usted hizo sobre el tema, que nos parece de gran interés y que vamos entonces a escuchar sus comentarios, sus análisis sobre el tema. Doctor Rafael Franco, tiene usted la palabra. Muy buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias a Actualícese por propiciar este tipo de discusiones, de controversias que tocan muy profundo en relación con el ejercicio profesional de los contadores públicos. La idea es referirme a un artículo que fue publicado por la revista Semana, la última revista Semana que se ha publicado hasta este momento, por parte del articulista Ortega. Él pues es un conocedor de los temas tributarios, seguramente a nivel mucho más profundo de lo que yo pueda plantear, dado que ocupó cargos muy importantes en el ejercicio de actividades de política fiscal, como haber sido secretario de Hacienda de la ciudad de Bogotá y haber sido director de Impuestos y Aduanas Nacionales de un periodo bastante largo. El artículo en mención me parece que amerita algunos análisis, algunas aclaraciones, en razón de que hay unas alusiones finalmente dirigidas hacia el ejercicio de la profesión de los contadores públicos de una parte, y de otra parte una alusión muy directa al Tribunal Disciplinario de la profesión contable, la Junta Central de Contadores, al cual, entre otras cosas, yo pertenezco en la actualidad como delegado de las instituciones de educación superior. Claro, también es muy importante aclarar que los criterios que yo voy a expresar en esta conversación no son criterios oficiales de la Junta Central de Contadores, que yo hablo sencillamente desde mi posición de contador público y de ciudadano.
La Junta Central de Contadores en su momento hará conocer sus propios criterios. Así lo ha decidido ya. Bien, entrando en materia, todo este asunto se origina en la presentación de una demanda de inexequibilidad de la totalidad del estatuto tributario, una demanda que es presentada por la Corporación Justicia, eh, que es un órgano académico que controvierte constantemente eh, algunos elementos de la legislación, de las decisiones de cortes. Es un organismo de corte supremamente jurídico, pero que en la formulación de la demanda en cuestión se asesoró de importantísimos economistas, expertos profundos en asuntos de política fiscal, autores de textos. Es decir, la demanda por lo menos tiene un gran respaldo en términos de la autoridad jurídica por parte de los integrantes de la Corporación Justicia y una gran autoridad académica desde la política fiscal por parte de este grupo de personas que han entregado su vida a la investigación, porque es que los economistas que están mencionados allí son investigadores de un gran reconocimiento en la comunidad académica. Por eso creo que la demanda en las cosas que se han conocido es un documento que obedece a un análisis de toda la estructura tributaria colombiana bastante fuerte y bastante riguroso, pero que por alguna circunstancia el articulista considera que es un documento impertinente, que es impertinente presentar una demanda contra el Estatuto Tributario. Yo me imagino que cuando uno declara impertinente una acción es porque considera que eso no va a generar algún tipo de beneficio en términos de mm, las decisiones judiciales y sus efectos sobre la comunidad, sobre la sociedad. Entonces yo voy a hacer algunas referencias iniciales eh, a ese asunto que tiene que ver con los argumentos centrales de la demanda. Los argumentos centrales de esa demanda están concentrados en que el estatuto tributario es violatorio de principios tributarios establecidos en la Constitución política. Lo cual, pues a cualquiera le parecería razonable de pura entrada si se reconoce que en sus contenidos fundamentales el estatuto tributario fue emitido con anterioridad a la emisión de la Constitución política. El estatuto tributario se emite en el año de 1989, la Constitución política en 1991, y ese solo hecho puede generar la expectativa de que pueden estar incorporadas una serie de contradicciones, porque la nueva Constitución política no es una reedición idéntica de la anterior Constitución colombiana, sino que incorporó toda una serie de elementos nuevos que están relacionados fundamentalmente mm, con la estructura de un contrato social fundado
en un garantismo de derechos que es supremamente importante. Desde esa perspectiva, pues la Constitución lo primero que hace es definir a nuestra nación como un Estado social de derecho, que es una definición que tiene un gran alcance en términos de lo que significa la prevalencia de lo social sobre los intereses individuales, la preocupación de la acción del Estado por los problemas esenciales de la sociedad y desde luego el establecimiento de un régimen de derechos y obligaciones iguales para todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y en sus relaciones con el Estado. Yo desde luego no voy a hacer una exposición sobre el Estado social de derecho, esa no es mi especialidad, pero creo que ahí uno podría empezar a encontrar algunas circunstancias que permiten identificar hechos que se han venido incorporando en la legislación tributaria, hechos muy recientes que se han incorporado en la regulación tributaria, eh, que son contrarios a ese espíritu de igualdad que debe caracterizar un Estado social de derecho. Por supuesto, solamente puedo colocar algunos ejemplos, y qué mejor buscar un ejemplo en donde uno pueda entender y ser entendido en razón de la familiaridad temática. En las últimas reformas tributarias se incorporó dentro del Estatuto Tributario un asunto relacionado con el manejo de la contabilidad. Todos nosotros sabemos que la contabilidad es un elemento crucial en la gestión tributaria, que es la contabilidad, la base de determinación de los tributos y también la base probatoria de los procesos de discusión con la administración tributaria cuando se presentan diferencias entre los criterios de los contribuyentes y los criterios de la administración tributaria. Y allí en esas reformas tributarias, en las últimas, se incorporan algunos elementos que en particular a mí me preocupan. Por ejemplo, el reconocimiento para efectos tributarios o el establecimiento para efectos tributarios de la obligación de que la contabilidad en Colombia se maneje en los nuevos marcos técnicos que se han emitido por el gobierno nacional y que no representan nada distinto a la aplicación en Colombia de unas normas privadas que se han emitido por un organismo privado, por una fundación. Eso no es ninguna norma internacional como tratan de presentárnoslo, y que se conoce como estándares internacionales de información financiera. ¿Cuál es la característica de los estándares internacionales de información financiera? Allí ese es un término supremamente engañoso. No son estándares porque no se están identificando las conductas deseadas como consecuencia de un proceso. No son internacionales porque no se originan en tratados internacionales ni son emitidos por un órgano internacional derivado de la realización de un tratado internacional. Entonces nosotros nos encontramos que eso es unas normas que han establecido una entidad privada dentro de unas actividades mercantiles que le generó el reconocimiento de propiedad intelectual a la fundación que organiza
estos estándares y por el cual Colombia paga por los derechos de uso, asunto que ustedes pueden verificar analizando los presupuestos que dentro del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se asignan al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y allí están los pagos de derecho de uso de los estándares internacionales. Entonces, a esto que podría hasta tener problemas en términos de la violación de la ley de contratación, a esos asuntos no los voy a profundizar. Voy a profundizar en lo que interesa a efecto tributario. Lo obligan a través de una reforma tributaria. ¿Y cuál es la característica de los llamados estándares internacionales de información financiera? Una muy sencilla. Los estándares internacionales de información financiera no son normas, sino que son marcos de autorregulación. Y eso es totalmente distinto. En los estándares internacionales a la gente le dicen, mire, usted tiene estas opciones para reconocer las transacciones que realiza, los activos que posee, las obligaciones que contrae. Entre esas alternativas, a través de un proceso denominado políticas contables, escoja qué quiere hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que cada empresa, que cada sociedad, pues tiene la posibilidad de determinar qué quiere que le diga la contabilidad. Y establece como base de reconocimiento pronósticos sobre lo que puede alcanzarse, sobre lo que se puede obtener en términos de beneficios económicos aplicando un determinado método de valoración. Y ahí se encuentra uno con una contradicción profunda con la política fiscal, con la política tributaria, porque los tributos no se aplican sobre pronósticos. Todavía no hay impuesto a los sueños. Los tributos se aplican sobre hechos. Y aquí hay una contradicción terrible en dos sentidos. La primera, porque se establece como la base de discusión de las diferencias tributarias a unos sistemas de información que no revelan hechos, a una información que no revela hechos, sino que revela pronósticos. Y eso es tremendamente contradictorio. Y en segundo lugar, porque se permite que cada empresa, cada sociedad determine cuáles son las bases de reconocimiento que va a aplicar en la contabilidad. Es decir, cada uno dice qué quiere que la contabilidad le diga. Y ese cada uno aparentemente no afectaría las bases tributarias. Era lo que había dicho la ley 1314. Las normas de información financiera no afectan las bases tributarias. Lo que se está viendo en la práctica es que las normas de información financiera sí afectan las bases tributarias. Inclusive se convierten en base de determinación de tributos, como ha sucedido con el famoso impuesto a la riqueza, donde la base es el patrimonio determinado por la información financiera y no por los balances fiscales de los contribuyentes. Y eso implica absoluta desigualdad en términos de la aplicación de las normas, porque no existe una legislación tributaria común para todos los contribuyentes,
porque como ellos tienen la facultad autorregulativa de definir las bases, por lo menos parcialmente, entonces están entrando en un ambiente de desigualdad con otros contribuyentes en términos de la determinación de los tributos, y eso no es propio de ninguna democracia. A ese procedimiento, dentro de los criterios que, por ejemplo, se enunciaron en las demandas de que viola los principios tributarios, pues no solamente está violando el principio fundamental de la igualdad, que no es un principio tributario, es un principio ciudadano, sino que está violando un principio tributario por allá que llaman de la simplicidad. Porque en la práctica la reforma lo que le dijo a los contribuyentes fue, mire, lleven la contabilidad con esos reconocimientos a los valores propuestos dentro de esos estándares internacionales, pero cuando vayan a determinar las bases gravables, entonces reversen las revalorizaciones para volver a una información parecida a los costos históricos, que son en verdad la base de la tributación, ¿sí? Costos históricos afectados por algunas ficciones tributarias que uno podría denominar presunciones, ingresos teóricos o factores depuradores de las rentas, ficciones tributarias y costo histórico. Pero nada que ver la información financiera derivada de esos estándares internacionales con bases gravables. Eso es simplificar. Entonces, es claro que ese es un procedimiento que viola el principio de simplicidad. Y yo estoy colocando solamente un ejemplo. Desde luego, nuestra estructura tributaria y fundamentalmente la que se ha consolidado por ahí en las últimas 4 o 5 reformas, ha tenido un problema supremamente importante, y es que ha estado orientada a disminuir la tributación de las empresas, aumentando simultáneamente, para tapar el hueco, la tributación de las personas naturales. Y entonces ellos dicen que eso es un principio de eficiencia económica. Pues yo invitaría a que se realice una discusión sobre la consistencia de un principio de eficiencia económica, que yo no lo veo en la Constitución como principio tributario, con el principio de progresividad tributaria. Los argumentos es que las empresas pagan muchos impuestos y que los ciudadanos pagan poco, y para justificar estas cosas se ha apelado a hacer un análisis de tasas nominales de tributación. Claro, si yo sumo las tasas del impuesto a la renta, las tasas del impuesto al valor agregado, entonces sí, digo que los ingresos de las organizaciones están grabados en un 76%. Pero es que esas no son las bases de tributación. Esas son unas tasas nominales que son sometidas a unos procesos supremamente amplios de depuración, que hacen que las tasas efectivas de tributación de las personas jurídicas sean inferiores a las tasas efectivas de tributación de las personas naturales. Y eso es una práctica que viola principios tributarios, como el principio de progresividad. Cuando a las empresas las someten a unas tasas
únicas de tributación. Pagan las mismas tasas empresas multinacionales de gran cobertura que las microempresas, que son la base de nuestra economía. Se está violando el principio de progresividad, porque no hay una relación con los ingresos, con las rentas que generan esas empresas, con las tasas de imposición. Entonces, a mí me parece que definitivamente en nuestra estructura tributaria sí existen una serie de factores eh, que están en contra de los principios tributarios establecidos en la Constitución y que eso amerita pues una reacción ciudadana como la que se dio con esa demanda para decir por qué no miramos el problema de nuestras de la consistencia constitucional del régimen tributario. Seguramente si yo hubiera hecho una demanda de eso, yo lo que habría pedido fue que se eliminaran todos, se declararan inexequibles todos los artículos que generan beneficios tributarios, porque esos son de los que más afectan las tasas de la equidad tributaria. Yo pediría que se eliminaran los sistemas tributarios especiales o las tasas especiales de tributación, como las de las rentas de capital, para que todo el mundo trabajara sobre las mismas tasas, hubiera equidad. Pero eso es distinto. Ellos decidieron presentarlo contra todo el estatuto tributario, pidiendo la inexigibilidad del estatuto tributario. Es una acción ciudadana válida que a mí no me parece nada impertinente. La preocupación del articulista es porque es que eso pone como en cuestión la eficiencia del sistema tributario. Yo me voy a permitir hacer una observación sobre ese elemento del sistema tributario en razón con los componentes de la gestión tributaria. Yo comparto con el articulista que el sistema tributario colombiano es ineficiente, pero voy a establecer unas diferencias claras de concepto sobre las causas de la ineficiencia de ese sistema tributario. Voy a empezar por mirar tres etapas de la gestión tributaria: la etapa del establecimiento de la obligación tributaria, la etapa de la administración tributaria y la etapa de la ejecución del proceso tributario. En la primera, pues lo que vamos a encontrar nosotros es la construcción de la legislación. Y tenemos que ser rigurosos en ese análisis. Tenemos que mirar más allá de las normas que están establecidas en el estatuto tributario. Tenemos que hacer más bien como un análisis sociológico, de la gestión tributaria. Y yo voy a tratar de hacer unas anotaciones introductorias en ese sentido. ¿Cuál es el proceso de construcción de las normas tributarias en nuestro medio? Ese proceso de construcción, digamos que desde el punto de vista formal se inicia con la construcción de proyectos por parte del gobierno. Los proyectos tributarios deben que tener iniciativa gubernamental. Y cuando aparezca por allá algún proyecto que afecte las estructuras tributarias, deben contar de todas maneras con el beneplácito del gobierno para que puedan tener trámite.
El asunto es que en términos sociológicos, ese es un trabajo que el gobierno no ejecuta de manera mm, directa, de manera independiente, sino que el gobierno elabora los proyectos de reforma tributaria, eh, poniendo oído atento a grupos de presión que están constituidos fundamentalmente por los gremios económicos que hacen todo un lobby directo e indirecto sobre las acciones del gobierno. Yo me he puesto en el esfuerzo de hacer algunos exámenes sobre publicaciones de los gremios económicos y los proyectos presentados por el gobierno a consideración del Congreso, y me he llevado sorpresas enormes al ver que argumentaciones contenidas en esas publicaciones son las que conforman en gran medida las exposiciones de motivos de esos proyectos de reforma. Digámoslo así sintéticamente, por asuntos de tiempo. Los proyectos de reforma tributaria son elaborados conjuntamente por grupos de presión y funcionarios del gobierno. Es decir, allí empiezan las distorsiones. Muy importante señalar que la Constitución participa del derecho, establece el derecho de participación de la ciudadanía en todas las acciones del gobierno, y desde luego pues debe tenerla en relación con la formulación de proyectos que van a afectar la vida de la nación. El asunto es que ese derecho de participación no se le reconoce sino a los gremios económicos, mientras que simultáneamente se excluye de ellos a los sectores sociales, a las organizaciones académicas, a las organizaciones sindicales, a las comunidades. Para ellos no hay oídos. En el gobierno solamente hay oído para los gremios económicos, y los proyectos terminan siendo una conciliación de los intereses de los gremios económicos con las políticas fiscales. Y eso es lo que explica el sentido de las reformas. Esos proyectos finalmente pasan a consideración del Congreso. Y el Congreso, que tiene que tramitarlos nuevamente, es objeto de las presiones de los lobistas. Los lobistas tienen escritorios en las instalaciones del Capitolio. Eso no es un secreto para nadie. Llegan primero que los congresistas y se van después. Y son los que instruyen a partir de uno de los pilares de la corrupción en Colombia, que es la democracia de mercado. Son los gremios, son las empresas las que financian las campañas de los parlamentarios. Y cuando los parlamentarios están en ejercicio, las empresas reclaman la recuperación de su inversión, porque ellos no financian campañas por conciencia política. De hecho, se ha demostrado que muchas organizaciones han financiado simultáneamente a varios partidos. De las cosas más recientes, la misma empresa multinacional de la construcción financió a los dos candidatos presidenciales que estaban en competencia en la elección anterior a la actual. Entonces, ¿qué va a salir en la ley? En la ley va a salir una regulación que está fuertemente influida por los lobistas,
por los grupos de presión con voz, con capacidad de influencia, y eso genera inequidad en el sistema tributario. ¿Quién controla eso? Únicamente la Corte Constitucional. No sobre la construcción de los proyectos que hace el gobierno, no sobre las relaciones entre lobistas y Congreso, sino exclusivamente sobre el proceso de trámite y sobre las normas específicas. Actúa la Corte Constitucional. Normalmente la Corte Constitucional solo actúa de manera reactiva, es decir, para responder, para resolver demandas, y no porque de oficio ella esté en la posibilidad de examinar todas las normas que se emitan a ver si están en el marco de la Constitución. Luego viene la administración tributaria. Y en la administración tributaria nosotros tenemos una serie de cosas. Eso corresponde al gobierno. Y yo los comentarios que voy a hacer, y voy a aclararlo porque no me gusta meterme en conflictos institucionales, están más relacionados con quienes cumplen la función pública que con las instituciones públicas. ¿Qué cosas hacen en la administración tributaria? Reglamentan las leyes, emiten doctrina, hacen aplicaciones específicas de las leyes y fiscalizan el cumplimiento de obligaciones tributarias. Es en un marco muy reducido. Cuando la administración tributaria cumple con las funciones de reglamentación y de doctrina, en muchas oportunidades está incurriendo en procesos de administrativización del derecho. Entendiendo por administrativización del derecho el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo se apropia de la función legislativa. Porque a través de la reglamentación y de la doctrina muchas veces se cambia el espíritu de las normas que fue emitido por la legislación, por dar una prioridad a criterios, por ejemplo, fiscalistas. Y eso es tremendamente grave. Y hay otro asunto que es el de aplicaciones específicas. Se han tomado aplicaciones específicas en beneficio de algunas personas o entidades. Yo voy a hablar de un solo asunto por aspectos de tiempo. Las zonas francas. Las zonas francas tienen tratamiento tributario especial. A través de decisiones gubernamentales se reconocen determinadas zonas francas. Un interesante proyecto de investigación. Hagamos un inventario de las zonas francas existentes en Colombia y miremos a quién le pertenecen esas zonas francas. Le pertenecen. Se han emitido reiteradamente reconocimiento de zonas francas a propiedades de integrantes de ese segundo pilar de la corrupción en Colombia que se llama el familismo amoral, de ese conjunto de familias privilegiadas que sienten que son las propietarias de una hacienda llamada Colombia que tiene que actuar siempre en su beneficio. O se han entregado reconocimientos como zonas francas a el territorio
utilizado por las plantas de algunas empresas de grupos económicos privilegiados en Colombia. Eso está ahí para que se estudie y se verifique que hay empresas a las cuales el territorio donde están sus plantas productivas lo han declarado zona franca. Claro, eso tiene que contribuir a la ineficiencia tributaria. Y hay una gran cantidad de problemas de fiscalización donde se generan enormes problemas. Porque es que en la administración pública hay corrupción entre los funcionarios. Ambuila no es un caso excepcional. Ambuila es un caso descubierto de casos múltiples que existen de corrupción en la administración tributaria. Eso no es un secreto para nadie. Y esa corrupción de la administración tributaria también aporta contribución a la ineficiencia del sistema tributario. ¿Quién controla eso? El control fiscal, la Contraloría, que solo podía mirar después. Ahora, por fortuna, se hizo una reforma constitucional que reivindicó el control preventivo y que puede evitar en gran medida procesos de corrupción. El Ministerio Público, que vigila la acción de los funcionarios. La Agencia del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones. Es decir, 3 agencias nacionales de control que parece que tampoco tienen como logros muy profundos en términos del objetivo de una administración tributaria transparente. Y finalmente llegamos al nivel de la ejecución. En la ejecución, pues, los protagonistas fundamentales son los contribuyentes. Muchos contribuyentes cumplen directamente sus obligaciones, sobre todo las personas naturales. Cada vez menos personas naturales necesitan apoyos para cumplir sus obligaciones tributarias a medida que avanzan los desarrollos tecnológicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Estamos acercándonos a liquidaciones oficiales de los impuestos sin que medien las declaraciones, pero hay contribuyentes que desde luego sí, por la complejidad de sus cosas, requieren asesores y requieren fedatarios por norma legal. Los asesores pueden ser contadores, pero también pueden ser economistas, abogados, administradores. Yo no voy a caer en la ingenuidad de decir que los contribuyentes y los asesores se caracterizan por la aureola que identifica a los santos, a los ángeles, a los arcángeles, y que son un dechado de transparencia en la determinación de sus impuestos. No. Es más, creo que culturalmente hay una idea de aversión a la contribución tributaria, que entre otras cosas es falta de la formación de cultura tributaria que debería desarrollarse como política pública. Entonces, hay asesores que no inducen, es decir, los contribuyentes son los que inducen o presionan u obligan a los asesores a que actúen con perspectivas de reducción de las obligaciones tributarias. Hay distintos tipos de asesores. Hay los pequeños asesores,
que tienen la característica de apelar a algunos métodos chabacanes de evasión tributaria, manipulación de los inventarios, omisión de ingresos, pasivos ficticios, gastos y costos ficticios, cosas de ese tipo. Pero que normalmente cuando se practican esas formas de evasión, lo que se oculta a los ojos del Estado para efectos de la tributación tiene que ser reincorporado a los círculos financieros de los contribuyentes para poderle dar sostenibilidad a su negocio, y eso los convierte en fácilmente detectables. Digamos que esos niveles de evasión pueden ser significativos, yo creo que no tanto, en términos macro, pero son fácilmente identificables y terminan por allá en los procesos de fiscalización asumiendo una serie de responsabilidades. Pero hay otros asesores mucho más sofisticados, por supuesto para clientes mucho más sofisticados, grandes firmas que ofrecen paquetes, las denominan de optimización tributaria, donde inician sus procesos de asesoría constituyendo sociedades offshore, paraísos fiscales, y realizando prácticas de evasión tributaria como, por ejemplo, subfacturación de importaciones, sobrefacturación de subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, pagos de asistencia técnica, reconocimiento de derechos por uso de licencias y todas esas cosas características de los mercados internacionales. Esos van consolidando sus ganancias en paraísos fiscales y son casi indetectables. Son firmas muy prestigiosas que inclusive cuentan con el respaldo del gobierno en la contratación pública, como se puede evidenciar por ahí en algún documento que alguna vez publiqué, donde el señor ministro de Hacienda de la época instruía a los representantes en las entidades donde el gobierno tuviera capacidad decisoria para que se designaran cargos, por ejemplo, de ejercicio de revisoría fiscal única y exclusivamente a firmas internacionales. Y esas son métodos más sofisticados, más difíciles de identificar. Eso contribuye a la ineficiencia del sistema tributario. Nadie dice que no. Están los fedatarios, contadores y revisores fiscales, que para el articulista resultan siendo los máximos responsables de toda la ineficiencia del sistema tributario, cuando ellos tienen una participación marginal en la funcionalidad del sistema tributario. No son ángeles, pero tampoco son los culpables de las deficiencias del sistema. Habrán quienes se expresen a esto, habrán quienes no. Por eso resulta, me parece, por lo menos falta de objetividad, lanzar los juicios contra una gran población, fundamentalmente de contadores públicos, como los causantes de la ineficiencia del sistema tributario. Contadores públicos hacen lo que pueden, sufren presiones, se mueven en mercados altamente competitivos y de una competencia desleal. Son víctimas de presiones, no solo en Colombia, en el mundo. Hay estudios que se han publicado a nivel mundial sobre eso, sobre las formas de presión del contribuyente para determinar algunos tipos de acciones.
pero ellos no son los responsables de la ineficiencia del sistema tributario. Decir que los responsables de las deficiencias del sistema tributario son los contadores públicos es aplicar la política del chivo expiatorio. Eso que se originó en la cultura hebrea, donde el hebreo pecaba durante todo el año, pero en la Pascua llevaba el chivo y lo sacrificaba en el templo de Salomón. Y con eso le quedaban perdonados sus pecados. Se quiere utilizar a los contadores públicos como los chivos expiatorios, y eso no es justo, y eso es indignante para los integrantes de esa profesión. ¿Quién controla a esos integrados en el proceso de ejecución? La DIAN. Y en cuanto a los contadores públicos, el Tribunal Disciplinario de la Profesión. Y entonces el articulista dice, es que ese Tribunal Disciplinario está politizado y entonces se ha convertido en un lugar de promoción de la impunidad. Por Dios. En ese país hay 270.000 contadores en ejercicio, unos más, unos menos. El Tribunal Disciplinario está integrado por 7 personas para controlar la actividad de 270.000 contadores. Y esas 7 personas, 5 que representan al gobierno y 2 al sector privado, del sector privado un representante de los contadores públicos y uno de las instituciones de educación superior, trabajan ad honorem, no tienen ninguna remuneración. Es decir, dedican sus tiempos libres a tratar de hacer algo en términos de control disciplinario del ejercicio profesional, sin ningún tipo de remuneración. ¿De qué juicios, de qué intereses políticos nos hablan? Eso no remunera ni en términos económicos, ni en términos de ocupación de cargos, más bien genera animadversiones frente a los mismos integrantes de la profesión que eventualmente son sujetos de sanciones. ¿De dónde salen esos juicios de que el Tribunal Disciplinario por intereses políticos está promoviendo una situación de impunidad? El tribunal hace lo que puede. Y si nos están hablando de los procesos relacionados con los oficios de la DIAN, qué pena. La DIAN reporta hechos que han tenido ocurrencia 2 y más años atrás. Y resulta que de acuerdo a la función disciplinaria del tribunal, el tribunal no puede, pierde su capacidad sancionadora, es decir, los procesos caducan 3 años después de los hechos, no después de las denuncias, de los hechos. Es decir, las denuncias llegan casi caducas. Podrían tener un trámite más ágil si la composición del tribunal fuera de una manera diferente, si la gente estuviera ya de tiempo completo, de dedicación exclusiva. Pero no le pidan más a un tribunal cuyos miembros lo que hacen es sacrificios sin remuneración alguna y haciendo acusaciones en ese sentido de que es que son promotores de la impunidad. Ya no hay tratamientos privilegiados para nadie. Hay problemas estructurales por la naturaleza del tribunal.
pero eso es distinto. Y me parece que eso no nos da, no le da derecho a que se hable de que tribunal, profesión, demandantes sean vendedores de humo. Vendedor de humo es una metáfora. La metáfora es una figura retórica que consiste en comparar un hecho real con un hecho imaginario para establecer una semejanza. El vendedor de humo es el vendedor de ilusiones. Los vendedores de humo han sido clasificados en los estudios sociológicos en dos grandes grupos, los ingenuos y los deshonestos. Los ingenuos que creen que lo que hacen funciona, cuando lo más seguro es que no funciona. Y los deshonestos, que son los que se benefician vendiendo soluciones que no existen. Y me parece a mí que ni los contadores ni los miembros del tribunal estamos vendiendo nada, sobre todo los miembros del tribunal. Los miembros del tribunal no vendemos nada, porque no recibimos ninguna remuneración por nuestro trabajo. Pero nuestro trabajo sí deja efectos, a diferencia de los vendedores de humo cuyo paso es un paso de simple ilusión que es diluida por el viento. Creo que ese artículo ha sido reduccionista en el sentido de hacer creer, de promover la idea de que los causantes de la ineficiencia del sistema tributario son los contadores públicos y el tribunal disciplinario de esa profesión. Me parece que eso es un reduccionismo absurdo, como he tratado de mostrarlo a partir del análisis de la gestión tributaria. Y absolutamente injusto. Injusto porque quiere convertir a una profesión y a un tribunal en los chivos expiatorios de las conductas permanentes de grupos amplios de poder que son los verdaderos responsables de la ineficiencia del sistema tributario. Muchas gracias. Bueno, al doctor Rafael Franco Ruiz, muchas gracias por su intervención, por su punto de vista. Y aprovechamos entonces para invitar a todos los usuarios de Actualícese para que la próxima semana también nos conectemos en este espacio de charlas con Actualícese, para que estén pendientes a los horarios y a las charlas que estaremos llevando a cabo en vivo y se programen también. Lo estamos realizando a las 9 o 11 de la mañana. De nuevo, un agradecimiento al doctor Rafael. Yo tengo alguna pregunta para el doctor Franco. ¿Cuál sería la posición que corresponde en este momento al contador frente a ese tipo de situaciones? Es decir, ¿en dónde quisiera que estuviera colocado el contador público y el revisor fiscal? Pero para que no fuera el eslabón más débil de la cadena, como lo afirma el doctor Juan Ricardo Ortega. Sí, hay una cuestión que es supremamente paradójica en relación con esa responsabilización de los contadores como gestores
de elevación tributaria. Y es la propia legislación. El contador no tiene ninguna responsabilidad en la determinación de las bases gravables. Cuando se lee cuidadosamente el estatuto tributario, por allá hay un artículo, yo no me sé el estatuto de memoria, ni lo voy a intentar. Por allá hay un artículo que dice alcance de la firma del contador público. Y dice que la firma del contador público en una declaración tributaria significa que el contribuyente lleva contabilidad si tiene la obligación de hacerlo, que el contribuyente no lleva doble contabilidad, que en la contabilidad se incorporan todas las transacciones y que en el caso de las declaraciones de retención se practican todas las retenciones establecidas en la ley. En ninguna parte de la legislación tributaria dice que la firma del contador público en la declaración tributaria significa que los impuestos, las bases de determinación de los impuestos y los impuestos están bien determinados. Eso no lo dice la legislación. En ese sentido, a mí me parece que sí sería viable, muy importante, para que realmente se puedan establecer responsabilidades en relación con los contadores, que la legislación desarrollara el dictamen fiscal. Y que ahí sí podría afirmarse que el contador es responsable porque a través de un dictamen afirmó que las bases tributarias estaban bien determinadas. Pero en la actualidad ese no es el sentido de las firmas de declaraciones tributarias. Entonces me parece a mí que ese sería un elemento bien importante en el desarrollo de la legislación. Otra pregunta, doctor Rafael Franco. Para que no se vea politizada, ¿será que le falta a la Junta Central y al Tribunal Disciplinario una estructura jurídica integral o inclusive diferente? Sí, yo creo que la Junta está en mora de tener una reestructuración seria, supremamente seria. La organización de la Junta ha sido una de las víctimas de la administrativización del derecho, ¿sí? Es decir, la ley 1314 llegó y dijo, el control de la profesión será ejercida por la Junta Central de Contadores, creada por el decreto 2373 de 1956. Y el gobierno emitió un decreto reglamentario en el cual dijo, la unidad administrativa es la que controla la profesión y tendrá dentro de su organización un tribunal disciplinario, es decir, convirtió a la Junta Central de Contadores en un apéndice de una dependencia gubernamental sin recursos, sin autonomía, y quieren que la Junta funcione con eso. Es necesario que la Junta tenga una reestructuración profunda, que tenga, por ejemplo, la característica de que sus dignatarios sean funcionarios de tiempo completo y dedicación exclusiva para poder exigir resultados mucho más efectivos de su trabajo. Pero me parece que es muy difícil que se le pueda exigir resultados súper eficientes del trabajo al quien está prestando servicio voluntario. Eso es como un absurdo. Sí, la Junta necesita una reestructuración profunda. Doctor Rafael Franco, no escuché de pronto en un momento de desatención mía que se refiriera muy específicamente a si cree que hay corrupción parlamentaria en el trámite de las leyes. Sí, yo dediqué algún tiempito. Ah, sí, entonces, perdón. Mostrando que tanto en la formulación de los proyectos como en el trámite parlamentario
siempre aparece allá un actor oculto, que es el lobismo que realizan los grandes gremios económicos sobre los contenidos de las leyes para que éstas terminen beneficiando los intereses de los agremiados en esos gremios económicos. Carlos, ¿tiene alguna otra pregunta de pronto de la audiencia? No, señor. Carlos, fue mucha atención y le agradecen al doctor Franco por tan interesante intervención. Bueno. Entonces, de esta manera le damos de nuevo el agradecimiento al doctor Rafael Franco Ruiz, que nos acompañó en este espacio de charlas con Actualícese, y a todas las personas que nos acompañaron en las dos charlas del día de hoy. Los invitamos para que estén pendientes a nuestras redes sociales, donde estaremos publicando la programación de las charlas de la próxima semana. Nos reencontraremos pronto. Chao, chao.